Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a otra edición del debate de la semana. Hoy vamos a tener un tema sumamente importante que tiene que ver con el anuncio presidencial mediante un decreto creando un fideicomiso para el manejo de Punta Catalina. Y vamos a hablar también sobre el futuro, aprovechando el tema del fideicomiso para hablar sobre el futuro del sector eléctrico dominicano. Hoy cuento con la muy grata presencia del abogado y economista Giancarlo Vega, el economista financiero y abogado también, no tiene la culpa por supuesto, Israel Abreu, el ingeniero eléctrico Bernardo Castellano y el abogado Valentín Medrano Peña. Buenas noches caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Antes que nada, quiero leer una definición que dan los diccionarios de la lengua castellana sobre lo que significa un fideicomiso para la mejor atención y comprensión de los temas que vamos a discutir de los amigos televidentes. El fideicomiso es un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad para beneficiar a otra persona o a la persona que entrega dichos bienes. Cae una pregunta: ¿a quién beneficiará el fideicomiso de Punta Catalina? ¿Al Estado Dominicano o a particulares? Si me permiten empezar con los rangos que tiene este hombre aquí al lado mío. Yo, desde mi punto de vista, que estoy de acuerdo con el fideicomiso desde el punto de vista legal y financiero. Resulta que si un fideicomitente, en este caso el Estado Dominicano, que es quien va a ceder la propiedad de Punta Catalina a un fideicomisario, en este caso los recién designados por el gobierno, Celso Marrancini, encabezado, que sería entonces administrador de Punta Catalina, la primera premisa que se establece es que dicho proyecto es financieramente sustentable y que la operación, administración y puesta en marcha de dicho proyecto entonces generará beneficios. De lo contrario... Pero si es económicamente o financieramente sustentable, ¿qué necesidad hay de un fideicomiso? Entonces, de lo contrario, que es ahí a donde vamos a caer, de lo contrario, usted puede estar seguro, si fuese deficitaria la operación de Punta Catalina, nadie se estuviera ofreciendo para administrar un fideicomiso en este caso. Entonces, definitivamente, la variable financiera y económica, ¿verdad?, es lo que va a dar al traste con la creación y el interés que pudieran haber mostrado, porque ese no es un negocio que se hace de un día para otro, inclusive quienes van a dirigir en el caso de Celso Marrancini. Entonces, hay una gran proporción que se va a quedar en manos privadas y que va a depender entonces del seguimiento que se le dé a la operación de Punta Catalina al respecto de la eficiencia desde el punto de vista de la producción eléctrica, que en su momento el compañero aquí a mi lado se va a pronunciar al respecto. Y entonces la rentabilidad, que debe traducirse en dos órdenes. Primero, que la energía eléctrica baje, que el consumidor reciba el efecto de la inversión que ha hecho el Estado Dominicano en la creación de Punta Catalina. Y segundo, entonces, que la rentabilidad que produzca entonces se retribuya al mismo tiempo, o sea, que los beneficios que se produzcan ahora los podamos ver y capitalizar. Ahora, evidentemente las personas designadas para ejecutar el fideicomiso no han aportado absolutamente ningún capital para ese activo. ¿No era mejor, si esa gente son capacitadas y están lo suficientemente entrenadas para sacar adelante esa empresa, no era mejor nombrarlos como funcionarios o empleados de ese activo del gobierno dominicano, y así el gobierno dominicano no pierde el control de Punta Catalina? Es una pregunta. El tema, don Miguel, ahí está en que nosotros no podemos ver las cosas desde un principio como que son hechos aislados. No podemos llamarnos a engaño de que Punta Catalina, como central de generación o como cualquier proyecto del gobierno dominicano, ha venido teniendo una serie de cuestionamientos a través de los años, desde su inicio y en su desarrollo. Entonces, el fideicomiso, como figura financiera, tal y como decía mi querido amigo acá, como figura económica, financiera, jurídica, lo que viene es a aportar, digamos que una imagen de transparencia en el manejo de los fondos.
Porque hay que analizar el alcance que va a tener este fideicomiso, hay que ver cómo va a ser el manejo de los flujos. ¿Qué garantía tiene el pueblo dominicano, el propietario y el Estado dominicano, de que esas personas nombradas para llevar a cabo ese fideicomiso van a actuar con la debida transparencia que no se le reconoce a la administración anterior? Es que si lo vemos desde el punto de vista como figura jurídico, financiera, económica, como lo queramos ver o llamar, ellos están llamados a de alguna manera u otra a, digamos, a propiciar y a llevar que Punta Catalina llegue a ser, digamos, un fideicomiso o que sea manejada como fideicomiso. Pero ellos no son fiduciarios. O sea, ellos no son la fiduciaria que va a manejar. Ahora, hay un cuestionamiento. Imagino que habrá una licitación en su Hay momento. un cuestionamiento con relación, no al fideicomiso mismo, sino a las personas que han sido designadas. Es evidente que a pesar de que es una persona que goza de muy buena reputación y es un economista y un empresario muy sólido, el señor Marrancini tiene conexión y tiene intereses en el sector eléctrico. ¿No crea eso un problema, un conflicto de intereses en este caso? Yo entiendo que sí, que está coludido, porque obviamente, y es lo que ha pasado históricamente. En los últimos años nosotros tenemos ese mal, es un mal repetido simplemente, pero que ha perjudicado enormemente ciertos sectores en la República Dominicana, donde las personas que están llamados a velar por el interés macro de la sociedad dominicana, pues tienen unos intereses micros que están interrelacionados justamente con aquello a que se le da a ellos para administrar o dirigir. En el caso de del fideicomiso, hemos obviado un asunto. En principio, de conformidad con lo que establece la ley 189, el fideicomiso es irrevocable. Por vía de consecuencia, lo que se está haciendo es regalando a Punta Catalina. Es lo que yo más o menos percibo. ¿Por qué es irrevocable? En principio, como figura jurídica, el fideicomiso tiene esa condición. Es decir, una de las características que tiene. El presidente no puede echar para atrás. Es una de las características que tiene. Él podría, aquí todo se puede. En este país nosotros hemos visto en la historia reciente y un poquito antes que aquí todo se puede desde el poder. Desde el poder. Gente, por ejemplo, que tiene una cantidad de tiempo determinada, que son escogidos por concurso, por lo que sea, y cuando le da la santa voluntad al poder, pues lo expatría del lugar que le corresponde desde el punto de vista jurídico. No hay en la República Dominicana una continuidad jurídica del Estado real. Cada presidente de turno entiende que puede hacer y deshacer y lo hace sin ningún tipo de problema. Ahora, eso es porque no tenemos instituciones fuertes. En la medida en que los países crecen institucionalmente, entonces esas instituciones se erigen en muros de contención que le impiden a los presidentes o a los reyes pequeños de países bananeros como este ejercer su santa voluntad, el imperio de lo que ellos crean que pueden hacer. Porque aquí a cualquiera se le ocurre decir, yo voy a modificar la Constitución, y la modifica. Y le voy a poner candado a la Constitución, pero la abre para después poner el candado. Y eso no tiene sentido. Todavía no tenemos un presidente que se haya obligado, tal cual manda el juramento constitucional que hace, a hacer cumplir la Constitución, que no haya querido modificarla. Entonces, usted está cumpliendo lo que usted va a modificar. No. Era esa Constitución la que lo escogió en el momento que usted salió electo, la que usted juró que iba a hacer cumplir y cumplir. Entonces, sí, termina modificando. Si hay alguno entre nosotros que conoce Punta Catalina, es el ingeniero Bernardo Castellano. ¿Cuál es su opinión con relación al fideicomiso y qué pasará cuando eso entre ya en ejecución? Bueno, que ya entró en ejecución, ¿no? Porque, no ha entrado en ejecución. Bueno, tiene que ser aprobado por el Congreso. No. Tiene que crearse el fideicomiso. Claro, un contrato. Y el fiduciario. Primero tiene que crearse el fideicomiso y tiene que darse el valor de ese pero fideicomiso. La decisión ha sido tomada. Y luego firmarse el contrato con la fiduciaria, Banco de Reserva, y someterlo al Congreso. Ahora, mi pregunta es, ¿se necesita un fideicomiso para Punta Catalina? ¿Quieres respuesta? No, yo sabemos que no, ¿verdad? No, pero déjame desarrollarla. Preguntas y respuestas, ¿no? Exactamente. Por si acaso. Está bien. No, pero tú puedes opinar. No. O sea, necesita un fideicomiso. ¿Cómo está operando Punta Catalina hoy día en la realidad? Hoy en día,
el Ministerio de Hacienda tiene un fideicomiso real sobre Punta Catalina en el aspecto financiero. ¿Por qué? Todos los ingresos de Punta Catalina, todas las erogaciones de Punta Catalina tienen que ser autorizadas por Hacienda. De hecho, todos los meses de los ingresos de Punta Catalina, Hacienda debita 15 millones de dólares, que en el año son 180 millones de dólares. Eso es una ganancia anticipada. Si cogemos el modelo financiero de Punta Catalina, que ha sido muy divulgado por Jaime Ariztía Escudel, Jaime dice que la ganancia bruta de Punta Catalina se debita, son 250 millones de dólares anuales. Entonces, ya Hacienda coge mensualmente 15 millones de dólares. Son 180, 72% de lo que se esperaba que Punta Catalina diera. Y todavía la central, las dos unidades, no han tenido un periodo estable de generación simultánea, porque en enero, por ejemplo, por una mala operación, según Jaime Ariztía, que no ha sido rebatido, salió más de un mes la unidad número 2, y el ministro de Energía y Minas dijo que a final de enero iban a dar un informe, y estamos en septiembre y ya no vuelve a hablar de eso. Ahora, si tú tienes que el control financiero de la empresa lo tiene Hacienda, es un fideicomiso, de hecho, aunque no tenga la figura legal. Y por otro lado, hay una licitación en curso para contratar una empresa especializada, extranjera, con experiencia en la operación y mantenimiento de Punta Catalina. Una vez concluido ese proceso, tú tienes la otra parte del fideicomiso, una empresa que tú estás cediendo bajo un contrato de operación y mantenimiento que está ajena a política, está ajena a intereses particulares, que va a tener control de la operación y mantenimiento. Entonces, ahí tú tienes la ecuación perfecta. Por un lado, Hacienda controla la parte financiera, por un lado, la empresa que vas a contratar, especializada en operación y mantenimiento, con aval técnico y aval económico, va a manejar la parte nodal de la central. Y yo me pregunto, ¿Punta Catalina sería el primer fideicomiso público? No, está RD Vial, exactamente lo mismo. ¿Cómo se creó el Consejo Técnico de RD Vial? ¿Se nombraron figuras o se hizo de manera institucional? ¿Quiénes son que conforman el Comité Técnico de RD Vial? Hacienda y Obras Públicas. Si yo voy a crear un fideicomiso público, y Banreserva, bueno, Banreserva es el fiduciario. El fiduciario, o sea, fiduciaria reserva. Exacto. Ahora, si yo voy a crear un fideicomiso público, lo correcto es que sea institucionalmente, instituciones públicas. ¿Y cuáles serían las instituciones públicas que deberían estar en el fideicomiso de Punta Catalina? Hacienda. Energía y Minas. ¿Eh? Energía y Minas. No, Energía y Minas no, porque Energía y Minas es el trazador de políticas públicas en el sector de energía y no puede involucrarse en la actividad comercial, aunque ahora lo está haciendo de manera ilegal. O sea, no puede Eso es buena esa aclaración. No puede ser Energía y Minas. El que debería ser es CDE, pero como están destruyendo la CDE, entonces, ¿a quién le pasaron todas las acciones que tenía CDE en las empresas eléctricas? Al FONPER. Entonces, quien debe estar en ese fideicomiso es FONPER. FONPER y Hacienda. Creo que le cambiaron el nombre a FONPER. No, sigue siendo FONPER, sigue siendo FONPER. Que es una contradicción porque FONPER, el 17 de agosto dijeron que lo iban a eliminar. Claro. Y el 18 entonces CDE. Y ahora, como Lázaro, FONPER resucita. Y si usted me pregunta a mí, yo mejor elimino a FONPER y no elimino a CDE. Porque CDE tiene un aval histórico con buenas y con malas experiencias, pero hay un acervo y es la compañía que está llamada a ser el holding estatal en todas las empresas eléctricas que tiene el Estado. Ahora, como tiene cualquier corporación del mundo que tiene varias unidades de negocio y hay una unidad corporativa que es la que traza la política de todo el grupo empresarial. Ahora, hay tres abogados entre nosotros. No, pero yo quiero aprovechar que él está en ese punto ahí para que evalúe la gestión de Celso Marrancini como vicepresidente de la CDEE también. Porque estamos buscando un actor que ya ha participado en la dirección de las políticas energéticas de este país. Mira, tú eres un abusador. Yo tengo una relación primaria con Celso, con su familia, porque yo estudié 12 años con su hermano, que en paz descanse, en el Colegio Calazán. Y no quiero llevar esto a un plano personal. No, está bien, pero lo que quiero decir es que yo, obviamente, y tengo una relación también fraternal con la familia de su esposa, o sea, del mandato. Yo no me voy a referir
a la gestión, porque todas las gestiones de cualquier administrador tienen luces y sombras. Todas, todas. Especialmente si es una gestión estatal, ¿no? No, y en privado también. En privado también hay luces y sombras. Ahora, el PRD Ahora PRM. calificó la gestión de Celso. Y yo ¿Y qué dijo? El No, PRD? yo voy a mostrar esta publicación. El Y PRD. El PRM de hoy. el PRD. El PRM de hoy. El PRD, esa fue la opinión que dio sobre la gestión de Celso. Yo no estoy endosando esa opinión. Dice que ha sido un fracaso. O sea, yo no la estoy endosando. Estoy leyendo. Bien. Entonces, Ahora, ustedes han dicho que el fideicomiso es irrevocable. Ha dicho... Es una de las características que tiene la Claro, figura. claro. Yo pienso- Podría una pregunta que yo creo que debe estar en labios de mucha gente que está viendo hoy el programa. ¿Podría entonces el Congreso no tendría la facultad de echar atrás esa decisión? Claro que sí. Es que Pero todavía el Congreso no hay puede hacer lo que fideicomiso. quiera. Bueno, está bien, pero cuando se llenen todos los requisitos, se firma el contrato, hay que enviarlo al Congreso para su aprobación. ¿Podría el Congreso negarle? no lo aprueba. Simplemente. Y entonces no hay. Es la única manera de evitar Pero que yo, eso se yo ejecute. pienso, don Miguel, que la primera deuda que nosotros tenemos con... Y es quienes- una pregunta, no estoy Sí. haciendo opinión. Pero yo pienso que la primera deuda que nosotros tenemos, porque el fideicomiso, inclusive para los abogados y los financieros, de por sí como figura, es a veces tampoco entendible. De hecho, yo no sé si le pasó a mi compañero aquí, de que cuando a mí me tocó estudiar fideicomiso en mis épocas de aula, te lo tienen que graficar, te lo tienen que... entonces, hablaba el ingeniero Castellano sobre un ejemplo muy particular que al día de hoy, con más o menos cuestionamiento, funciona sobre ruedas en República Dominicana, que es RD Vial. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una parte del Estado que mantiene una oficina de coordinación y esto tiene más que ver con la operatividad. Ahora, cuando se constituye el fideicomiso, sea con fiduciarias reservas o con la fiduciaria que sea, en este caso particular entiendo que fiduciarias reservas, por ser una empresa constituida con el Banco de Reserva como accionista y el Banco de Reserva a su vez como institución o como entidad de intermediación financiera en la que el Estado Dominicano tiene mayor participación. Nosotros debemos entender que desde el lado del Estado Dominicano se mantiene una oficina de coordinación. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con flujo de activos, que es lo que entiendo se está persiguiendo acá, para vender un ánimo de transparencia, para vender que el Estado no va a tener las manos dentro de ese fideicomiso, bueno, pues lo maneja la fiduciaria. Por ejemplo, usted se va hoy a un peaje. Escúchame, ¿es que el Estado es un ladrón? No, para nada. Entonces- Ahora, me refiero al día de hoy, por ejemplo, con el tema de RD Vial, usted se va al peaje y cuando en el peaje están haciendo falta monedas de 5 pesos, no es... Ahora, se solicita desde la oficina coordinadora y es la fiduciaria Abogado. que se encarga de que ese flujo de Abogado. efectivo y de caja vaya allá. Abogado, hay una pregunta que se formula mucha gente. Si la decisión de nombrar a las personas que estarán a cargo de Punta Catalina en virtud de un fideicomiso son lo suficientemente capaces para echar adelante y marchar esa empresa como Dios manda, ¿por qué no era mejor designarlo como funcionarios de la compañía y no comprometer el activo del gobierno del Estado Dominicano? Miren, Pero yo muy que- brevemente porque tenemos que hacer una pausa. Un minuto. Primero responder a la pregunta que usted hacía al respecto de que Valentín estableció de que no tenía fecha límite. En el contrato de fideicomiso, 30 todo, años. que todo se puede fideicomisar, se pueden establecer plazos al No, respecto. perdón, pero que tengo entendido que el decreto habla de 30 años del fideicomiso. ¿De qué? 30 años. que debe ser inclusive ¿Quién va a estar vivo aquí? que debe ser ratificado. No obstante eso, Bueno, yo espero. Valentín. No, Yo mire, espero también, mire, Valentín. mire, Un relajo. Espérate. yo le voy a decir Un algo. regalo, no un relajo, un regalo. Desde el punto de vista de la transparencia, que es lo que en alguna medida Tenemos entiendo, que hacer una pausa muy brevemente. ok, que el gobierno quiere llevar y dar al traste, yo creo que empezó mal. En alguna medida debieron solicitarse, llamar a licitación, por así decirlo, a los profesionales adecuados para eso, número uno. En el momento que se apruebe, también debe llamarse a una licitación para las fiduciarias que lo van a administrar también.
Yo creo que todas esas variables deben ser consideradas para que tenga legitimidad lo que se está haciendo. Y yo estoy muy de acuerdo en alguna medida con los planteamientos que hacen de que no había necesidad Bien. de fideicomisar. Solo decirle, don Miguel, para que pase a la pausa, que no escogieron a los miembros del consejo de la fiduciaria, no lo escogieron por medio del Consejo Nacional de la Magistratura. Es la voluntad unipersonal de alguien. Bien, tenemos que hacer una breve pausa, pero estaremos de vuelta con el tema de esta noche. El fideicomiso de Punta Catalina y el futuro del sector eléctrico en la República Dominicana. Regresamos después de ella. Bien, estamos de vuelta en el tema de esta noche, el decreto del presidente de la República poniendo en manos de un fideicomiso Punta Catalina, que es el activo estatal más grande que existe hoy en día, la propiedad más grande, voluminosa y costosa y cara del Estado Dominicano. Era necesario realmente, quiero insistir en este punto, porque creo que los cuestionamientos que se hacían sobre Punta Catalina estaban relacionados básicamente sobre el proceso de construcción y licitación, no sobre las operaciones hasta que hubo un cambio de gobierno. ¿Era necesario realmente un fideicomiso para salvar y garantizar la transparencia del manejo de ese activo? No, pero tampoco, excúsenme y me perdonan, no era necesario. Pero nosotros la inamovilidad la tenemos por ley solamente para los jueces. Y se está creando también un proceso de inamovilidad en favor de ciertas personas. ¿No es así? ¿O me equivoco? ¿Te refieres a los de 30 años? Pero 30 años. Ceder, como usted ha dicho, el bien más costoso de la República Dominicana por 30 años para una administración de 30 años, eso no tiene sentido. Eso es una forma de privatización sin cumplir con los resguardos legales y las exigencias de la norma. Pero el contrato tiene mecanismos, Valentín, o sea, 30 años, si tú lo firmas 30 años con la fiduciaria, pero al final hay una serie de auditorías, hay una serie de mecanismos de fiscalización, hay una serie de mecanismos de supervisión. Yo quiero que me pongan a mí 30 años, oye, yo quiero que me pongan a mí 30 años a administrarla y que me ficalicen todo lo que quieran. Tú no eres fiduciario. No, pero yo tampoco. ¿Y esas personas son fiduciarios? Pero no, cabeza. Es que lo que va, el contrato sería 30 años, pero esos funcionarios no van a estar ahí por 30 años. No, se van a morir, pero... De hecho, los quienes trabajan hoy día en la oficina coordinadora de RD Vial, ni siquiera son los que estuvieron en el momento de que se constituyó. Quedarán algunos empleados, quedarán otros, pero al final ni el director administrativo financiero, ni el director técnico de RD Vial, no son las mismas personas. O sea, una cosa es la oficina coordinadora y otra cosa es la fiduciaria. ¿Pero tú estás de acuerdo o no con que se haya...? Pareciera que sí. Yo entiendo que sí. Y yo entiendo que era el mecanismo correcto para garantizar la transparencia en el manejo de los flujos de caja que el pueblo dominicano está esperando. Yo entiendo que no significaría eso, perdón. Yo entiendo no que significaría eso que hay una desconfianza o había una desconfianza del presidente de la República con las personas que había designado para dirigir Punta Catalina. Yo entiendo que no, para responder a su pregunta. No era necesario crear un fideicomiso para Punta Catalina, y lo voy a explicar. No, pero mi pregunta es otra cosa. Sí. Que si el hecho de que el fideicomiso era para garantizar el buen manejo de Punta Catalina significa que el presidente de la República, el gobierno, no confía ni confiaba en la idoneidad de las personas que nombró al frente de Punta Catalina para dirigirla. Valentín, salte de mi cuerpo, Valentín. Pero eso fue para garantizarle los intereses a gran parte del sector privado. Eso es así. Ya salte, Valentín, de mi cuerpo. Ahora, yo quiero decirle que no era necesario crear la figura del fideicomiso. ¿Por qué? Porque Punta Catalina es rentable. El profesor Castellano explicó brillantemente cómo la Hacienda se adelanta parte de los beneficios mes tras mes. Ahora bien, aquí hay instituciones que sí deben ser objeto de fideicomiso, por ejemplo, todas las sedes, que son instituciones que mes tras mes y año tras año arrojan pérdida en sus operaciones. Eso debe ser puesto en manos operativas que den al traste con resultados al respecto de la operatividad de eso. Y yo creo también que hay una crisis de confianza dentro del PRM, al margen de que eso se haya negociado previamente. Una pregunta, yo quisiera sobre ese tema. Tú hablas de que si hay desconfianza en lo que está manejando Punta Catalina, pero es lo que están nombrando en Punta Catalina, comenzando por el ministro, no están manejando flujo de dinero, porque eso está
Eso está controlado y está administrado por Hacienda. Entonces, si vamos a hablar de desconfianza por el tema de transparencia financiera, no es con los funcionarios, es con quien está manejando el dinero. Y quien maneja el dinero y quien tiene el control absoluto es Hacienda. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Entonces, si usted no confía en Hacienda, entonces yo creo que aquí hay un problema serio. Si fuera ese el caso. Ahora, ese no es el caso. RD Vial, cuando se constituyó, ¿qué fue lo primero que hizo? Hizo una emisión de deuda de 25 mil millones de pesos. Correcto. Para financiar el proyecto, comprometió los peajes existentes y futuros. Y venía del arbitraje, que se habían pagado 40 millones de dólares, que también fue una emisión de deuda de parte del Ministerio de Hacienda. Pero no existía el RD Vial en el No existía, pero ese es el antecedente, porque hay que decirlo. ¿Cuál es el precedente ahora del fideicomiso de Punta Catalina? En el presupuesto de este año hay consignado 1.500 millones de dólares para venta de activos estatales. ¿Qué activo estatal puede valer eso? Las acciones de Jaina y Itabo y Punta Catalina. Como saben que eso es muy difícil venderlo, por la oposición que hay, ¿cuál es el objetivo del fideicomiso? Si se constituye una emisión de deuda y esa deuda se la transfieren al gobierno. ¿Por qué? Porque el fideicomiso, en términos jurídicos, se desliga. Esa deuda que emite el fideicomiso, entre comillas, se supone que no es estatal. Entonces no entra dentro de la deuda del gobierno como porcentaje. Pero esa deuda compromete las acciones de Punta Catalina. Pero espérate. Entonces, no compromete a todos. Espérate. Cuando se crea el fideicomiso, posiblemente, ¿qué se va a hacer? El mismo esquema que estaba planificado en el gobierno pasado, cuando se pretendía vender el 50% de las acciones de Punta Catalina al sector privado. ¿Cuál era el esquema financiero que estaba planteado? Punta Catalina valía 2.600 millones de dólares según el gobierno pasado. Aunque el ministro de Energía y Minas decía que costó más de 3.000 millones de dólares. Cosa que yo estoy de acuerdo, pero bueno, eso no es la discusión. Ese es otro tema. Entonces, ¿cuál era el esquema de Hacienda? Vale 2.600. El capital son 300 millones y la empresa que se iba a crear, una empresa comercial, le debía 2.300 millones de dólares al gobierno. Entonces, cuando se comprara el privado que iba a comprar el 50% de 300, el resto se iba a pagar con el flujo de caja de la empresa, de la misma generadora en 15 años. Ese era el esquema que planteó el gobierno pasado. ¿Y era un buen esquema? No, malísimo, porque... Malísimo. Y yo te voy a Volvemos pagar a lo mismo de la capitalización con los mismos ingresos del proyecto. No, esto no tiene sentido. Ahora, en el caso... Ahora, ¿qué van a hacer ahora? Esa es mi hipótesis. Crean la fiduciaria, el activo de la fiduciaria, el valor, no sé qué valor van a poner, porque no hay auditoría. Entonces yo no sé cómo la van a valorar. Y además va a haber una contradicción, porque si el PRM se pasó todos estos años diciendo que costó más de 3.000 millones de dólares, si ponen menos de 3.000 millones de dólares van a tener que dar una explicación. Y sobre todo, que el querido ministro, siendo ya ministro, dijo que se habían pagado 800 millones de dólares de más al consorcio. Lo que significa que según el ministro, el consorcio recibió 2.800 millones de dólares por su trabajo. A eso súmale todos los gastos de CDE, que intereses durante construcción es más de 400 millones de dólares, porque solo en comisión por el seguro riesgo país del préstamo italiano se pagaron 82 millones de dólares en el primer desembolso y 6 millones a Brasil por un préstamo que nunca se desembolsó. Más lo que se le pagó, por ejemplo, a Stanley, que fueron 30 millones de dólares por la supervisión. Ahora bien, ¿qué va a hacer el gobierno? Esa es mi hipótesis. Punta Catalina tendrá un capital, 300, 400, no sé, y una deuda con el Estado, con Hacienda de 2.000 y pico millones. Entonces, con eso, el fideicomiso emite deuda, capta la deuda y le paga a Hacienda. Entonces, Hacienda va a cambiar un flujo de 15 millones de dólares mensuales por recibir 1.500, 2.000 millones de un fuetazo. Ahora, el año siguiente, ya no hay más deuda que pagarle a Punta Catalina, a Hacienda con relación a Punta Catalina. Eso no es una venta. Eso no es una Pero venta. desde mi perspectiva de lego en la materia. No, pero pregúntale si no es una suponiendo- venta. No, porque el fideicomiso se supone que es público. Porque los que están nombrados no son propietarios del fideicomiso. A eso iba, a pero eso iba. mataron la No hay deuda. una transferencia de la Pongamos, titularidad. No, pongamos. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Que si hay un default en el pago de la deuda, ¿quiénes son los que pueden ejecutar sobre el activo que genera la deuda? Los que sean, lo que tenga la posesión de la deuda, los bonos que se emitió de deuda. Simple los acreedores de papel. la deuda. Ahora, en el caso probable
casi probable, de que en algún momento se aprueba el fideicomiso. Dentro de 1 año o 2 años, Punta Catalina tenga que ser ampliada, mejorada, reparada, ampliar el capital de la empresa. ¿De dónde vendrá el dinero? De los ingresos. De los ingresos que va a percibir, así de los ingresos, y ahí hay que ver también los términos del contrato, en el sentido de que la oficina coordinadora debe tener ciertas potestades porque es lo mismo, volvemos al ejemplo de Redes Vial. Es lo mismo, cuando la oficina coordinadora va identificando nuevas necesidades de ampliación, de adecuación, de remozamiento, de instalaciones, entonces lo coordina con la fiduciaria. Más que eso, el fideicomiso de por sí es un gran plan de negocio. A 30 años en este caso, que no lo tenía muy claro, ustedes lo aclararon, un plan de negocio a 30 años que debe conllevar todos los mantenimientos que va a tener Punta Catalina, inclusive los planes de expansión al respecto de la proyección de consumo de energía eléctrica que debe llevar República Dominicana, porque eso es lo que hace rentable. Ahora, si se paga, si las ampliaciones se hacen con el dinero que genera Punta Catalina, no hay valor agregado. El valor agregado supone dárselo. Los profesionales que van a formar parte de ello, que no fueron objeto de concurso. Pero materialmente el valor de la empresa sigue siendo la misma. Si la empresa no crece en términos de que instale otra central bajo el fideicomiso de Punta Catalina, el valor agregado, o sea, esa empresa en el tiempo posiblemente va a ir disminuyendo su valor. Claro, eso es lo que me refiero. Ahora, ¿qué pasa? Si yo emito deuda para pagarle al Estado el dinero que aportó al proyecto, ya yo prácticamente el flujo de caja que tenga Punta Catalina va a estar comprometido con los gastos de operación y mantenimiento y el pago de esa deuda. Pero hay que ser justo. Es un negocio capapero. No, don Miguel, espérese, porque hay que ser justo. Hemos cuestionado los que van a formar parte del fideicomiso. Hemos cuestionado inclusive quien va a administrar el fideicomiso, que sería la fiduciaria reserva si no llaman a licitación. Hemos cuestionado, vuelvo y repito, a los ejecutivos porque no se llamó a un concurso, ¿verdad, Valentín? Ahora bien, el fideicomiso supone hacer más rentable a Punta Catalina y desde el punto de vista operativo más eficiente, lo que supone que año tras año haya más beneficios en FONPED, en este caso si sería donde irían los fondos que se generarían como beneficio, y entonces también el ciudadano dominicano recibiría una energía eléctrica más barata. Si todas esas variables se conjugan, entonces puede ser beneficioso. Es que no hay posibilidad de aumentar los beneficios. Yo siendo aquí un poquito justo. Lo que pasa es que hay un tema también que tiene que ver con malformaciones del propio sistema en República Dominicana, porque inclusive con la mejor administración, inclusive con la mejor de las intenciones, si Punta Catalina el día de mañana puede lograr un aumento en su EBITDA, nosotros tenemos un problema que ahí puede el ingeniero ampliarlo mejor que yo con un tema de repago. O sea, es un tema en la cadena de pago del sector eléctrico. Pero fíjate lo siguiente, una central de generación, llámese como se llame, desde que usted la dimensiona, tiene una capacidad de producción limitada. Y usted solamente aumenta esa capacidad de producción con ampliación, si usted genera nuevas unidades. Es más, en el tiempo, si usted no le da un buen mantenimiento, es probable que los equipos se degraden y entonces esa capacidad de generación se disminuye. O sea, entonces, dicho eso, ¿qué significa? No hay manera de que la rentabilidad de Punta Catalina, o sea, Punta Catalina está supuesta a generar, teóricamente, 5.500 millones de kilovatios hora al año, más o menos. Me gustó teóricamente. Claro, porque todavía no tenemos un año de operación, sí, pero aparentemente va a estar en ese entorno. Ahora qué bien, no hay posibilidades de que genere 6.000. No hay posibilidades. Se está limitado. No es como un negocio que usted monta, que va expandiendo, se va expandiendo. Esto no, esta planta está ahí y está fija. Ahora bien, tú dices, las expectativas de que van a vender más barato para aliviarnos la carga a nosotros. Pero ¿cuál ha sido la historial de Punta Catalina? Tiene 1 año y pico operando. Y hoy día está vendiendo más caro Punta Catalina que la energía que las mismas distribuidoras están comprando en el mercado spot. Va a aumentar 2 centavos más. Porque hay un tema de costos y al final nosotros tenemos siempre que evaluar. Punta Catalina vende un producto, en este caso la generación de electricidad. Ahora, ¿quién le paga a Punta Catalina? No, pero, o sea, Punta Catalina tiene un contrato. Ahí yo quisiera que usted, ingeniero, nos explicara un poquito. Punta Catalina tiene firmado un contrato, grado a grado, porque una ley, que ahora el número no me acuerdo, autoriza que como Punta Catalina es de la CDE, y la ley dice que mientras
la sede tenga activos de generación y las distribuidoras sean estatales, se obvia la licitación que dice el artículo 138, 125, ahora no recuerdo el número, 147, En la 125. de la 125, que tiene que ser, la distribuidora tiene que tener solamente energía bajo contrato que sea fruto de licitación. Ahora se firmó un contrato a 8.254 kilovatios hora solo de energía. Y sucede que, para ser preciso, en los primeros 5 meses de este año, la energía en el mercado spot ha estado por debajo de 8 centavos. ¿Qué ha significado Es eso? decir, que Punta Catalina está encarecido el precio. Punta Catalina le ha aumentado el déficit a la distribuidora en 5 meses en 11 millones de dólares. Bien, tenemos que hacer una pausa, la última. Regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Punta Catalina, el fideicomiso que puso a esa empresa o a ese activo del Estado en manos privadas y el futuro del sector eléctrico del que no hemos hablado todavía. Regresamos después de la pausa. Llegamos ya a la parte final del tema de esta noche sobre el fideicomiso que ha emitido el presidente de la República para poner en manos de privadas, por así decirlo, Punta Catalina. Pero vamos a hablar en esta parte final sobre lo que representa Punta Catalina y ese fideicomiso para el futuro del sector eléctrico. En ese sentido, ¿la decisión presidencial ha sido buena o puede ser cuestionada? Yo no he visto el prospecto de negocio. ¿Qué supone que debe ser publicado el prospecto de negocio en manos de un fideicomiso? Ahora, como tenemos poco tiempo, yo lo voy a resumir como lo diría un filósofo griego de Barahona, Miguel Guerrero. Una mierda. ¡Qué barbaridad! Quiero pedirle excusa a los amigos televidentes por esto. No, que pida él. Bueno, pues yo soy el... Pero es un vocablo, es un vocablo. No, bueno, exactamente, Es un y está en el vocablo. diccionario, pero no es correcto decirlo. Doctor Valentín, usted ha permanecido un poco al margen de la discusión. Taimado, casi callado. Solamente me he limitado a condenar la acción. Pero es porque es un tema muy técnico y yo creo que el ingeniero creo que ha abordado el tema con una precisión incuestionable. Desde el punto de vista jurídico es poco lo que se puede decir, es una figura jurídica, todo el mundo lo sabe, sirve para muchísimas cosas, como usted lo leyó, nosotros tenemos bienes, lo ponemos en manos de una persona para que lo administre en beneficio de nosotros o de una tercera persona, se da mucho con respecto a los hijos, que los padres sacan de su patrimonio un patrimonio particular, que se constituye en un patrimonio aparte, para beneficiarlos a ellos en asuntos a futuro. Pero en el caso de Punta Catalina, yo no veo la necesidad, ni tampoco entiendo para qué se quiere llegar al gobierno si usted no se siente en la capacidad de administrar con su gente, con la que usted propuso, que iban a ser sus compañeros de partido y sus compañeros de administración de la cosa pública, si usted no tiene confianza que ellos pueden tener esas capacidades para hacerlo. Pero aparte de, como dice el ingeniero, es un asunto que desde el punto de vista de los gananciales, estos se están manejando justamente a través de Hacienda. Por vía de consecuencia, no es solamente desconfianza en las personas que están administrando, es desconfianza sistémica, desconfianza en el sistema financiero de la República Dominicana, el sistema de captación de recursos. Entonces, yo creo que es un flaco servicio lo que se le está haciendo a la nación dominicana con este tipo de procedimientos, en todos los órdenes, porque aquí eso no tiene que ver nada con transparencia, porque como dijo el ingeniero, y escúchame ingeniero que tengo que citarlo parafraseando y citando, como dijo el ingeniero, ahí no se está administrando un peso prácticamente. Entonces, hoy día, puede pasar mañana muchísimas cosas, ¿entiendes? Pero hay mucha contradicción en el discurso y en el accionar que no están armonizados, don Miguel. Como tenemos necesidad en estos minutos finales de hablar del futuro del sector eléctrico, supongamos que dentro de 1 año o 2 años no funcione el fideicomiso y el Estado Dominicano esté inconforme con los resultados de las personas que ha designado ahí, ¿podría revocar esa decisión el presidente mediante un decreto? Habría que analizar las bases del contrato, pero absolutamente, don Miguel, o sea, ningún contrato, aunque le diga en la ley que es irrevocable, ningún contrato, y menos de esa característica, va a carecer
de un sistema de fiscalización y supervisión. Pero un contrato es un acuerdo entre partes. Un acuerdo entre partes. ¿Y qué pasó con la vía hacia Samaná? ¿Qué pasó? Amarrados estamos, porque es que nosotros estamos, es un concierto de voluntades que se pone de acuerdo. Sí, tiene calidad, pero si las partes tienen calidad para contratar y no se violenta ninguno de los estamentos instituidos en la ley, básicamente los artículos 1108 y 1109 del Código Civil, no hay forma de que si no hay un vicio de consentimiento, si no hay una afectación, no hay forma. Hay un incumplimiento contractual. No, y habrá que demandarlo en el tribunal que haya que pero hay un problema. Para que eso ocurra, ocurra, quien tiene que estar infuncional es Punta Catalina. Ahora, yo creo que... Y eso es un asunto técnico. Yo creo que aquí hay un tema más importante, porque estamos viendo Punta Catalina como un hecho aislado. Estamos viendo Punta Catalina como un hecho aislado y don Miguel nos ha invitado en el día de hoy para que hablemos del futuro del sector. Si aquí no empezamos a ver el sector eléctrico de manera integral, si aquí hay todos los diagnósticos que se han realizado por todos los organismos multilaterales históricamente. Aquí tenemos diagnósticos que hace 25 años repiten lo mismo que diagnósticos que tienen 5 años. Si aquí no empezamos a ver esto en contexto y esas conclusiones que siempre están ahí, que son sobre temas institucionales, sobre temas de mercado y sobre temas financieros, y la estrategia más allá de Punta Catalina no va en ese orden, entonces nosotros vamos a continuar, si no tenemos una estrategia integral, como el perro que se trata de morder el rabo, pero el rabo se lo han cortado. Y además hay un detalle, Punta Catalina cada vez tendrá menos incidencia en el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque hoy Punta Catalina, su generación es el 28, 27, 30%, dependiendo de la demanda que ellos abastezcan. Pero todos los años la demanda crece. Y Punta Catalina, su generación no va a aumentar, puede decrecer en el tiempo por desgaste y un mal mantenimiento. Entonces, dentro de 5 años, Punta Catalina será una planta más del sistema. El 10%. El 15, el 20, o sea, no tendrá incidencia. O sea, en el año 80, cuando se hizo aquí la Itabo, esa era la Punta Catalina de esa época. Hoy Itabo, 125 megavatios, es una buena central, pero no tiene la incidencia en una demanda de 3.000 megavatios. Cuando en el 82 la demanda era 800.000 megavatios. ¿Cuál es la demanda real en el país y cuál es la capacidad de generación en este momento? La demanda real, si se abasteciera el 100%, supera los 3.000 megavatios. Debe andar por los 3.200, 3.300. Sin apagones, ¿verdad? Sin apagones, el 100%. Y tú tienes que tener reservas, tienes que tener 2 tipos de reservas. Lo que se llama reserva caliente o reserva rodante, que es una reserva que está, o sea, tú tienes centrales que están generando a una capacidad menor de la que pueden dar, porque esas son las que regulan la frecuencia del sistema frente a la subida y caída de la demanda, y tienes que tener lo que se llama una reserva fría, que es plantas apagadas, para cuando tengas un problema de mantenimiento, tú puedas entonces sustituir. ¿Y cuál de esa electricidad fija el precio? Bueno, el precio, el mecanismo del precio, hay 2 mecanismos de precio. Los contratos entre generadores y distribuidores, que deben ser fruto de licitaciones públicas, según la ley, y que este gobierno, el querido ministro de Energía y Minas, ha traspasado a la distribuidora más de 38 contratos que estaban en posesión de la CDE, contratos que venden energía, por ejemplo, a 20 centavos de dólar, energía solar. Y eso es una de las causas por cual el déficit financiero de la distribuidora ha aumentado durante este gobierno. Pero 20 centavos de dólar por kilo parece muy alto, ¿no? Bueno, la distribuidora está comprando a 10. Pero ¿cuál sería el precio justo en este momento? El precio justo, en un sistema que predomina la energía térmica, el precio justo va a depender de los combustibles, pero realmente en el sector eléctrico, en la cadena del sector eléctrico, nada más hay un renglón que tiene posibilidad de competencia, que es el mercado de generación. Porque transmisión y distribución son monopolios naturales. ¿Qué significa? Que su margen de intermediación tiene que ser establecido por el regulador del sistema, en este caso es la Superintendencia de Electricidad. Entonces, ¿dónde hay posibilidades de competencia? En generación. Por eso la ley establece licitaciones. Entonces, si tú haces una licitación y vienen 3 gentes, la tendencia, si usted contrata nada más con 3 oferentes, es un precio alto. Ahora, si usted hace una licitación que venga 60 oferentes, la tendencia es que se va a hacer un precio más competitivo. Entonces, ahora mismo hay una licitación en curso que inicialmente manifestaron interés 60 empresas y el ministro se pavoneó como un pavo real, ¿verdad? Feliz porque 60 oferentes y una vez
este es el país, significa que es el proceso más transparente. Y sucede cuando en la segunda etapa del proceso, las empresas tenían que comprar y pagar $5,000 por los documentos, una cosa insólita. Y mandar por los términos de referencia. Sí, sí, cosa insólita. Y además enviar toda su documentación para que sean evaluados. De 60, nada más compraron documentos 16. Entonces, si él decía que 60 era una muestra de confianza, entonces yo puedo decir que 16 era una muestra de que no tienen confianza. Y ahora solamente hay 13 empresas o consorcios calificados para presentar ofertas, de los cuales no sabemos cuántas van a presentar, lo que quiere decir que no es lo mismo tener ofertas de 60 empresas que de 13. En 60 yo hubiera tenido un precio más competitivo que lo que va a tener en 13. Y lo peor es que a la fecha de hoy no se sabe quiénes son estas 13 empresas o consorcios precalificados. Entonces hay muy poca transparencia ahí, ¿no? Totalmente. Definitivamente, yo creo que han hecho un gran negocio si se logra dar lo del fideicomiso, porque están comprometiendo los ingresos futuros durante 30 años, como dijo Valentín. Yo creo que definitivamente no hay condiciones para privatizar, para ceder un bien tan preciado como Punta Catalina. ¿Creen ustedes realmente que este fideicomiso pone en manos definitivas esa empresa o ese activo en manos privadas? Pero claro que sí, definitivamente. No hay limitaciones al respecto. Y no habrá ningún control de parte del Estado Dominicano con el manejo de ese... El que tendrían si tuvieran otro administrador. Si porque Celso Marrancini dura 30 años de vida en lo que le resta, eso va a durar ahí. No, bueno, pero eso no es real. Celso Marrancini no va a estar ahí más allá del tiempo que dure su decreto. A mí me gustaría porque ver... la oficina coordinadora, ¿Y de cuánto es el decreto? Tiene potestad. El decreto no Y tiene presidente, limitaciones, es el inamovible, decreto lo como dijo Valentín. El decreto lo puede, ese decreto se puede en su momento revocar y nombrarse nuevas autoridades. De hecho, nuevas autoridades técnicas dentro Pero de la oficina. si un contrato es un compromiso entre las partes, no puede ser denunciado unilateralmente, supongo, ¿no? Pero es que el contrato va a ser entre... no es con ellos el contrato. El contrato no es con ellos, con la fiduciaria. La fiduciaria que se crea con la fiduciaria que va a administrar. Y simplemente este consejo que se ha creado es el representante con la fiduciaria. Pero si tú emites deuda, prácticamente los flujos van a estar comprometidos. Ahí no es que va a haber mucho Pero ojo, mucho margen. Comprometidos los flujos desde el punto de vista que usted lo explicó, porque la fiduciaria al final, la que sea, en cualquier negocio donde haya un fideicomiso, tiene un costo de administración, Claro, pero no es que la fiduciaria se va a quedar con los flujos de caja. La fiduciaria lo único que hace es administrar y tramitar. Ahora, yo digo comprometido con el pago de la deuda. nos queda poco tiempo. Podrían tener de costo Entre un 1 y un 3%. Hay una tasa fiduciaria. Miren, caballeros, y son mucho cuarto. Caballero, nos quedan 2 minutos Pero exactamente. eso se lo lleva el Banco de Reserva. Después de la Caballero, fiduciaria. nos quedan 2 minutos exactamente. Tengo una última pregunta, monosílabo, si fuera posible. ¿Tenía el presidente de la República, el gobierno dominicano, otra opción o no? Sí, Claro que hacer sí. lo mismo que hizo en RD Vial. Claro. En el caso de que hiciera una fiduciaria. Ahora, no era necesaria crear una fiduciaria, porque con Hacienda controlando... Hable por todos. Con Hacienda controlando el flujo de caja, como lo tiene en la actualidad, con una empresa que va a administrar la operación y mantenimiento, lo único que había que hacer era un comité técnico de especialistas por licitación, que sean el enlace de la empresa con la gente que va a operar y mantener. Bien, caballero, solo me queda agradecerle la oportunidad que nos han brindado aquí en el debate de la semana para la discusión con altura y con mucha franqueza de un tema que es vital para el presente y el futuro, no solo del sector eléctrico, sino también de la economía de la República Dominicana. Ha sido todo por hoy, les deseo un buen resto de la noche y los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.